Bueno, ante todo les agradezco la invitación a la Central Operativa Provincial de Emergencias, dependientes del Ministerio de Salud de la provincia de La Rioja. Vamos a charlar un poquito sobre el quehacer diario del Servicio de Emergencias Médicas. Como bien dije, la Central Operativa Provincial de Emergencia, dependiente del Ministerio de Salud, tiene a su cargo direcciones, entre ellas la Dirección de Emergencias Médicas 107, la Dirección de Derivación de Pacientes y la Dirección de Ablación de órganos. La primera pregunta como disparadora que yo voy a utilizar es: ¿conocen los alumnos, conocen los docentes los números de emergencias locales? Creo que esto es de suma importancia. Creo que de la misma manera que para el resto de la vida nosotros vamos a utilizar las tablas de multiplicar que vamos aprendiendo en la primaria, de la misma manera poder conocer los números de emergencia en el momento que lo necesitamos es de suma importancia. Les recuerdo que los números de emergencia, por ejemplo 107, 103, 100, son números gratuitos, son números que aunque no tengan crédito, van a poder utilizarlos sin ningún problema. Ahora, vamos a hablar de nuestra provincia, de nuestra querida provincia, vamos a hablar de cómo se activa el sistema de emergencia aquí en la capital de la provincia de La Rioja. Para activar una emergencia médica hay dos opciones. La primera opción es llamar al 911, que es un número de emergencias generales, en donde van a atenderte y van a derivar esa emergencia al lugar que corresponda. Y si no, directamente al número 107, que es el número de emergencias médicas. Ahí los van a atender en la Central Operativa Provincial de Emergencia, más puntualmente, y aquí están viendo las imágenes ustedes, en la sala de operadores. La sala de operadores está conectada también con distintos servicios. Tenemos comunicación inmediata con policía, con bomberos, con defensa civil y además, por supuesto, una comunicación propia entre móviles, entre nosotros, nuestros móviles. ¿No es así? De esta manera es como nosotros nos logramos comunicar rápidamente con las unidades de emergencia. Estas unidades de emergencia, ya vamos a ver una plaquita, no están ubicadas en un solo lugar, sino que están distribuidas en la provincia de manera estratégica, cerca de avenidas, cerca de calles que son rápidas para poder llegar a la emergencia que han solicitado. Acá vemos, les quería mostrar, acá vemos otra imagen de la sala de operadores donde tenemos georreferenciado el movimiento del móvil, de dónde llaman y una serie de cositas que son por ahí técnicas, pero para que ustedes sepan de que hay una tecnología importante detrás de cada móvil que se desplaza. Ahora, que ya hemos hablado de la sala de operadores y hemos hablado del número de emergencia médica y la importancia de conocerlo, de saberlo de memoria, la pregunta es: yo me comunico, la comunicación debe tener una característica para que sea efectiva, para que sea lo más efectiva posible. Primero, al comunicarse debemos hablar claro y modular bien. En segundo lugar, hablar pausadamente. Yo entiendo que a veces la emergencia desborda anímicamente, están nerviosos, quieren expresar todo al mismo tiempo, están por ahí muy nerviosos. Pero si queremos una comunicación efectiva y queremos acelerar los tiempos para que pueda esa ambulancia llegar lo más prontamente posible, debemos, y esta es la idea, poder tener una técnica de llamado hacia un sistema de emergencias. Como les decía, es hablar tranquilamente, pausadamente, modular bien la voz y
describir, por supuesto, lo que tiene el paciente. Una condición importante, una condición muy importante es, por supuesto, la de dejar el domicilio. Si ustedes no me dan el domicilio donde yo debo concurrir, es imposible que la ambulancia pueda llegar. Muchas veces se han recibido llamados y luego escuchamos las grabaciones y se han recibido llamados y te dicen hay un accidente, una moto que chocó contra otra moto, contra un vehículo, motor, lo que sea, y te cortan. Bueno, bárbaro, hay un accidente. ¿Y a dónde vamos? Entonces es sumamente importante que conserven la tranquilidad para poder dar datos, que sea una comunicación buena, efectiva, de buena calidad, para que nosotros podamos asistir lo más rápido posible. Importante es dejar también un número de teléfono que sea referencia para los chicos, para los operadores, para que ellos puedan hacer una rellamada, que es muy normal o muy común que ellos hagan rellamadas mientras que el móvil se desplaza para ver cómo ha cambiado la situación. Muchas veces la situación ha mejorado, muchas veces la situación empeora o muchas veces la situación está estable, igual como el primer llamado. Esto no tan solo para los accidentes de tránsito, sino para las emergencias en general. Y otra cuestión muy importante, y acá lo he marcado con color, es no cortar la comunicación. No se apuren, por favor, a cortar la comunicación. Esa comunicación debe continuar hasta que realmente se haya agotado todos los datos. ¿Y por qué es importante que no corten la comunicación? Porque pueden recibir instrucciones de los operadores. Los radiooperadores nuestros son gente formada en salud. Contamos con un médico de día en la sala de operadores, con lo cual pueden ir recibiendo instrucciones que ustedes mismos pueden realizar en el lugar del hecho, si se animan, si son proactivos y que pueden ayudar al paciente hasta la llegada de la ambulancia. Aquí simplemente un mapa para recordarles que los móviles están distribuidos estratégicamente en toda la capital provincial. Acá les muestro un poco los móviles. Estos pertenecen a la Dirección de Derivación de Pacientes, que es una dirección que pertenece a la central operativa, donde traslada pacientes a distintos puntos del país o país limítrofe si acaso se necesitara. Contamos con vehículos de logística tan importantes para eventos y demás. Y contamos con un tráiler, con un camioncito que ustedes están viendo, que en realidad es una terapia intensiva móvil, en donde se la utiliza para grandes eventos, para eventos masivos, por ejemplo nuestra fiesta provincial, nuestra fiesta nacional de la Chaya en el mes de febrero, o eventos de cualquier otro tipo que necesiten atención médica, pero de complejidad. Como verán, es una terapia intensiva móvil que puede albergar hasta 4 camas y se la utiliza en situaciones especiales. Este camión obviamente no va a salir a un accidente va a salir una ambulancia, que es una unidad rápida. Bueno, acá en la placa vemos una pregunta, que es la pregunta casi creo que del millón para la comunidad. ¿Cuánto demora una ambulancia? Bueno, les comento. Me ha tocado ser peatón o ser motociclista y asistir a un accidente. Si bien yo estoy muy preparado en lo que es emergencias médicas y demás, los tiempos que uno percibe cuando está al lado del paciente esperando una ambulancia son totalmente distintos a lo que se percibe cuando estás arriba de la ambulancia yendo o cuando estás, por ejemplo, atendiendo en una terapia intensiva. Parece, en verdad, que no llega nunca la ambulancia. Parece que no llega nunca. Así que les comento y me solidarizo, los entiendo, que si una persona formada, teóricamente formada, le pasa eso o tiene esa sensación, imagínense ustedes una persona que de repente la sorprendió el accidente, que por ahí ve cosas que no son agradables y pide ayuda y la ambulancia parece que no llega nunca. Pero no es tan así, sino es una cuestión también muchas veces de sensaciones. Esto lo podemos corroborar después porque cuando yo les dije que la sala de operadores
tenía cierta tecnología, los móviles tienen GPS y otras cuestiones, en donde nosotros, las llamadas obviamente son grabadas, digitalizadas y demás, entonces nosotros podemos ver luego cuándo, a qué hora se llamó, a qué hora se movilizó, se le hizo la alerta radial al móvil, a qué hora el móvil se desplazó hasta el accidente y cuánto tardó. Y vemos que estamos muy bien dentro del promedio que se maneja en la Argentina. Realmente las ambulancias nuestras llegan, y esto me va a decir, no, pero lo que pasa es que la otra vez 40 minutos. No, gente, en promedio general nuestras ambulancias realmente llegan bastante rápidos con respecto a lo que es el promedio nacional de otros sistemas de emergencias públicos. Pero también tienen que tener en cuenta que la ambulancia tiene algunos inconvenientes para llegar. Por ejemplo, si es una hora pico, y ahora vamos a ver la cantidad de accidentes en la hora pico, si es en la hora pico hay más tránsito, cuesta. ¿Cuántas veces hemos visto de que la ambulancia pide paso con la sirena, se estanca el tránsito, ya sea porque la arteria es demasiado angosta y nadie se puede correr hacia el costado, o porque simplemente no quieren correrse al costado? Gracias a Dios son las menores de las veces, pero ocurre, y no te dejan pasar. Esa demora de 30, 40 segundos me significa a mí 3 cuadras o 4 cuadras que yo haya podido avanzar con una ambulancia. La distancia a la que se encuentra el requerimiento. Muchas veces uno escucha, ay, llegaron ahí nomás. Y otros dicen, no, pero tardaron un montón. Bueno, mira, si tu accidente ocurrió a 5 cuadras de la base de emergencias, seguramente vamos a llegar mucho más rápido que si ocurre a 3,5 kilómetros. Pero también tenemos que tener otra cuestión en vista, la condición climática. Los días que llueve, y que llueve mucho, no podés correr porque la adherencia al neumático para todo el mundo, no solamente para la ambulancia, es distinta. Y otra cuestión es la disponibilidad de móviles libres en ese momento. Si yo tengo 8 bases de emergencia y las 8 están ocupadas, si entra la 9ª llamada va a tener que esperar. Obviamente que hay una cuestión de prioridad y obviamente de que siempre en el sistema tratamos de dejar un móvil libre, no ocupamos los 8, ocupamos 7 y tratamos de dejar un móvil libre para justamente cuando se presentan estas situaciones. A veces, por supuesto, hay que ocupar los 8 porque los 8 requieren la atención inmediata. Para esto es importante la comunicación, volvemos al concepto de la comunicación efectiva. Es importante que ustedes puedan darnos la mayor cantidad de datos posibles para que nosotros podamos categorizar esa emergencia o esa necesidad de asistencia médica. ¿Es un código rojo realmente? ¿Es una persona? A ver, todos los accidentes de vía pública son códigos rojos. Y luego tenemos falta de aire en un domicilio. ¿Es un código rojo? Sí, por supuesto. Pero por ahí un dolor abdominal no es un código rojo, puede esperar, puede ser un código amarillo, puede ser un código verde. A ver, la diversidad de síntomas es muy amplia, no la vamos a desarrollar ahora. Lo que sí tienen que tener en cuenta que la sala de operadores, como cuando vas al hospital de La Guardia, hace un triage, categoriza por colores, que básicamente rojo, amarillo y verde, y claramente los rojos son prioridad. Obviamente que hablando de lo que es el accidente de tránsito, siempre es prioridad. Pero es importante que en esa comunicación ustedes no la corten y que puedan desarrollar o darnos los datos más importantes. Bueno, si ustedes se animan a ser el primer respondiente, es ideal. Por eso les dije, no corten la comunicación, vayan recibiendo instrucciones de los operadores. Acá les he puesto algunas características. Si quieren ser el primer respondiente, ¿qué es el primer respondiente? Es la persona proactiva que toma la decisión de hacer algo por ese accidentado. A veces no es más que taparlo porque hace frío. A veces no es más que hablar, contenerlo, decirle que ya llamaron a la ambulancia, simplemente eso, pero eso es un primer respondiente. Para eso debemos involucrarnos, teniendo en cuenta de que siempre no debemos aumentar el daño. Activar el sistema de emergencia, como les dije, porque el tiempo es vida, y hacer una evaluación de la respiración y la circulación cardíaca. Nada más. Lo único
que pueden hacer, pero que es muy importante, es esa evaluación. Porque no es lo mismo que cuando recibimos la llamada, ustedes me digan, la persona no respira o no le late el corazón, a que me digan, bueno, sí, respira, pero tiene los ojos cerrados, parece que está durmiendo, yo asumo obviamente que está inconsciente, o no, tiene los ojos abiertos, pero le duele mucho la pierna, grita. Bueno, si ya la persona grita o se queja del dolor, ya sabemos que el respirar y la circulación están conservadas. Eso es muy importante. Así que eso tienen que observar, si quieren, como ya les digo, ser proactivos ante un accidente, además de pedir la ayuda. Asistir al paciente, nunca abandonarlo, nunca abandonen a un paciente, tengan paciencia hasta que llegue alguien o algún familiar o el sistema de emergencia. Podemos brindar datos sobre el mecanismo del accidente, la cinemática, que tan importante es para nosotros, que ustedes se lo digan al operador, el operador se lo transmite por radio a la ambulancia, y conocer la cinemática, son instrucciones de prerribo, se llaman, y conocer la cinemática, cómo fue el accidente, a mí me da un panorama muy importante dentro de una ambulancia. Incluso puedo ya bajar con las cosas que voy a necesitar, al menos teóricamente. Y por último, observar la seguridad del paciente, porque bueno, a veces obviamente puede ocurrir de que alguno puede aprovechar y robar algo o demás. Siempre, si podemos conservar la seguridad del paciente, ustedes hasta que llegue la ambulancia o llegue la policía y demás, es muy importante. Vamos a hablar ahora, rápidamente, es un repaso muy por arriba, de las causas generales de muerte, de la mortalidad, porque lo que nos convoca aquí son los accidentes viales. Los accidentes viales son una pandemia y es difícil de solucionar. Las causas generales de mortalidad, tenemos en primer lugar las cardíacas y de sistema circulatorio, en segundo lugar tumores y cánceres, en tercer lugar enfermedades respiratorias, en cuarto lugar todo lo que es accidentología y trauma, y en quinto lugar infecciones y parásitos. Estos son causas, ojo, generales de por qué tenemos o de por qué muere la gente o la mortalidad de la población. Son causas generales. Y ustedes me dirán entonces, bueno, pero el accidente vial está en cuarto lugar. No es tanto, parece como que fuera ya al final de la fila. No, fíjense en que es un problema gravísimo, y como yo les dije, una pandemia. Pero ya vamos a ver ahora en qué momento de la vida se producen más accidentes. En todos momentos de la vida puede producirse un accidente, pero fíjense, ya lo vamos a desarrollar ahora, en qué momento, en qué edad, en qué grupo etario. Los neonatos tienen razones puntuales por las cuales normalmente fallecen, que son la prematurez, el retraso del crecimiento y las malformaciones congénitas. Esto representa casi el 96% de las defunciones. En bebés son condiciones, llamamos al bebé de 30 días de nacido al año. Las condiciones genéticas que estaban presentes al nacer, sobre todo problemas de cardiopatías. Desde el año hasta los 10 años, la razón de muerte o de fallecimiento de los niños son las neumopatías, la obstrucción de la vía aérea y los accidentes domésticos. Bueno, aquí empezamos ya a hablar de trauma. Fíjense que el accidente doméstico es una de las principales causas de muerte de personas de 1 año a 10 años. ¿Sí? Electrocución, se tiran las cosas arriba, se queman. Todos tenemos niños y sabemos muy bien cómo es el tema. No alcanzan todos los ojos para observarlos. Entonces, ojo, porque aquí ya empieza el trauma, si bien no el trauma vial, pero el trauma como razón principal de fallecimiento. Después tenemos un grupo etario entre los 10 años y los 14, que son las personas que menos accidentes tienen. Ya no son tan chiquitos como un niño, pero todavía no manejan, teóricamente, y la ley lo prohíbe, no deberían manejar. Entonces, de 10 a 14 años es cuando menos trauma tienen, cuando menos accidentes viales o por la razón de accidente vial sea la que fallezcan o tengan algún problema. Ahora, de los 14 años en adelante hasta los 45 años, el trauma es la primera razón por la cual mueren las personas o la morbilidad o enferman, razón de discapacidad. Y
y una serie de cosas. Pero es la primera causa de muerte en personas. Fíjense en lo que les dije. En las causas generales estaba cuarta, parecía que era casi como al final, pero aparece como primera en ese grupo etario, un grupo etario tan importante porque es la edad productiva de una persona, es cuando debe desarrollarse, casarse, tener hijos y demás. Entonces fíjense en qué importante y qué neurálgico es el accidente de tránsito en este grupo etario. Vamos a avanzar. Acá vemos a nivel nacional, y hablando del trauma, vemos a nivel nacional cantidad de accidentes promedios. Por ejemplo, en el 2008 tenemos 14,7 víctimas fatales. Representó del total de los accidentes, el 14,7 habían fallecido, de un total de 5.361 personas. Y así vamos viendo, año por año. En el 2020 vemos una reducción considerable. Recuerden que el 2020 ha sido el año de la pandemia del COVID, donde se había restringido la circulación en el país, pero así todo y no obstante hemos tenido 3.513 muertos o fallecidos por accidente de tránsito. Es una barbaridad. Se supone que estaban todos guardados, lo de salud no, pero estaban todos guardados en su casa, había poco tránsito en las calles, se veía realmente el poco tránsito, y así todo hemos tenido 3.500 fallecidos en un año, en el año 2020. Y luego obviamente se ha disparado nuevamente a las cifras que más o menos se están manejando. Acá tenemos una placa que vemos del 2008 hasta el 2023. Ahora, fíjense los meses que más siniestros fatales hay. Acá en la placa no hay que confundir. Una cosa son siniestros fatales y otra cosa son víctimas fatales. Siniestros tenemos en el año 2023, tuvimos, estos datos son por supuesto oficiales de Nación, del Ministerio de Salud de la Nación, 3.642 siniestros fatales que representaron 4.369 víctimas. ¿Estamos de acuerdo? Evidentemente en algún vehículo iban 2, iban 3 para que de 3.642 accidentes tengamos 4.369 víctimas. Vemos que los meses que más accidentes hay es en enero y en julio, coincidente con las vacaciones. Ahora, no es tampoco tan grande la diferencia. Si vemos la placa en general, nos vamos a dar cuenta que de enero a diciembre más o menos hay un promedio de 300 víctimas lamentablemente por mes. En julio y en enero aumentan un poco, pero no es significativo ese aumento. Vemos ahora los siniestros con víctimas fatales en nuestra provincia. Representó para el año 2023 en La Rioja 52 personas fallecidas, 52 accidentes con víctimas fatales, 53 personas. Estos son números. El número es relativo, las fuentes, como ya les digo, son de origen oficial del Ministerio de Salud de la Nación, pero quiero que tengan en cuenta esto, no importa la cifra exacta, porque no estamos sacando cuenta. Esa cifra exacta importa desde el punto de vista que representa cada número una víctima. Lo que tenemos que tener en cuenta, y el mensaje es, señores, esto es una pandemia. Señores, hay muchísimos fallecidos por una causa que se puede evitar. Es totalmente evitable. El accidente de tránsito es totalmente evitable. Por eso, ya sabemos, no hablamos de accidente, hoy hablamos de incidente de tránsito y demás. Señores, es una causa evitable. No es que vino un meteorito y cayó y... No, es una causa evitable. Esto se soluciona con educación, se soluciona con un montón de cosas. Bueno, no es mi área y no lo voy a desarrollar, pero yo creo que es solucionable y el impacto social sería muy bueno si lo pudiéramos solucionar, porque hoy en día el impacto social es muy negativo de lo que es todo lo que es trauma y accidente de tránsito. Avancemos un poco más. Acá vemos por regiones, la región del NOA, a la cual pertenecemos, el noroeste argentino, es la segunda en cantidad de accidentes
por arriba del NEA, de Cuyo y de la región patagónica. Vamos a continuar la caracterización de los siniestros viales. Vemos que obviamente en moto son los que más se accidentan. Vemos que tenemos casi prácticamente la misma cantidad de accidentes de días que de noche, un 46% diurno contra un 48% nocturno. Y cuando desarrollamos o vemos el tipo de siniestro en qué vehículo, vemos que la colisión es el 53%, los vuelcos representan el 12%, el atropello al peatón representa un 11%, el choque un 5%, la caída un 8%, el despiste un 2% y otros o sin datos suman un 10%. Y también vemos el tipo de vía. En ruta representa casi el 50% de los accidentes de tránsito. Dentro del perfil de la víctima vemos que el hombre se accidenta más que la mujer, un 75% para el varón, un 21% para la mujer y un 4% restante sin dato. El rango de edad, fíjense en qué importante y era lo que venimos hablando hasta ahora. Entre 15 a 24 años representa el 19%. De 25 a 34 representa otro 19%. Acá les marqué en la placa que en esa edad, en ese grupo etario, representan 38% de accidentes en ese rango de edad, entre otra vez los 15 y los 34 años. Y el tipo de usuario, el vehículo, nuevamente sí, las motos son los que más se accidentan, ¿no es así? Luego sigue el auto, luego las lesiones son hacia el peatón y demás. Vamos a continuar. Nuevamente las víctimas fatales en las motos son los que más fallecen en moto. Acá vemos una plaquita que representa la cantidad de fallecidos según nuevamente ocupantes de motos fallecidos dentro de lo que es el NOA. A ver, para pasarlo en claro, se accidenta más gente en el NOA que en el resto del país, a excepción obviamente del centro, que tienen otra cantidad de habitantes. Continuemos. Fíjense qué curioso esto. Las mujeres se accidentan, los horarios en los que se accidentan más mujeres es en el horario vinculado a los cuidados infantiles, a la entrada y a la salida del colegio. Mientras que los varones se destacan los accidentes entre las 3 y las 6 de la mañana y entre las 20 y 23. Fíjense, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Peatones. La mayor cantidad de peatones atropellados, que representaban, ¿se acuerdan?, un 10%, es entre las 18 y 21 horas, con un pico a las 7 de la tarde o a las 19 horas. Los motociclistas, levemente por arriba del promedio, entre las 20 y 23 horas. Mientras que los automovilistas se destacan los accidentes entre las 8 y las 10 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 15 horas. Son solamente datos, pero para que ustedes vayan teniendo un panorama de horarios, de cantidad de accidentes, de cómo se accidenta la gente, cómo se accidenta una mujer, más relacionado a llevar y traer a los chicos al colegio y demás, y los varones relacionados más a otros horarios. Y con respecto a qué día de la semana se accidenta más la gente, claramente acá vemos una curva que indica que los fines de semana ocurren más accidentes. Si bien, y obviamente ocurren accidentes todos los días de la semana y a cualquier hora, nosotros estamos viendo ahora tendencias, picos. Y esta tendencia nos indica de que los fines de semana es cuando más accidentes hay. Bueno, los voy a dejar con el doctor Casas, Dardo Fernando, que es nuestro director general de la Central Operativa Provincial de Emergencias. Él es un médico que hace terapia intensiva, es un médico que es neurólogo, especialista en neurología, especialista en clínica médica, una persona
que tiene mucha experiencia en lo que es la accidentología. Así que bueno, los voy a dejar para que continúe desarrollando este tema que es tan interesante y que por supuesto hay muchas cosas para decir, pero bueno, eso el tiempo es tirano. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención. Lo dejo con el doctor Dardo Fernando Casas. Gracias. Bien, continuamos con la presentación desde la Central Operativa de Emergencia. Yo voy a desarrollar un poco más profundo el impacto que lleva a nuestra población estos incidentes vehiculares que, bueno, como recién mencionó mi compañero, son potencialmente totalmente evitables, ¿sí? En cuanto a las proporciones, hablando un poco todavía de números, vemos que los incidentes en rutas nacionales constituyen el 6%, ¿sí? Pero bueno, la realidad es que estos llevan acarreado una elevada mortalidad. ¿Por qué? Porque bueno, está implicado otro tipo de cinemática, otro tipo de energía. Lamentablemente los accidentes en ruta tienen una potencialidad mucho mayor de mortalidad. Y si bien el vuelco vehicular es uno de los más frecuentes, la realidad es que el choque frontal es el que tiene más mortalidad. Por otro lado, no es lo mismo un vuelco vehicular en la cual los tripulantes llevan colocado un cinturón de seguridad adecuadamente al que no lo es, ¿sí? La falta de uso de este cinturón eleva considerablemente también el riesgo de mortalidad en un vuelco, ¿sí? Yendo ya a la provincia, acá hay una estadística del año 2021 que hemos tenido un total de 3.500 incidentes viales, en la cual en la zona urbana tenemos cerca del 70% de los mismos y en la zona rural cerca de un 30-32%. En cuanto a las consecuencias que podemos hablar de estos incidentes viales, vemos que cerca de la mitad, un 46%, afortunadamente solamente implican daños materiales, pero tenemos un 47% que pueden llevar a lesiones leves, casi un 5% lesiones graves y cerca de un 2% la consecuencia fatal, ¿no?, de pacientes fallecidos. Que bueno, en este año se habían sumado 66. En los sucesivos años manejamos números similares, hay años que tenemos mayor incidencia, pero en líneas generales son los números que se mantienen estables. Bueno, esto es de una fuente del diario Nueva Rioja, que tenemos un elevado porcentaje de incidentes de la mano de ocupantes de moto. Bueno, no solamente nuestra provincia, hay otras provincias que también tienen estas características, que tenemos mucha utilización de motos para el traslado cotidiano, bueno, y eso acarrea mucho riesgo también en cuanto a los accidentes y también lleva aparejado una mayor gravedad. En los vehículos, en los automóviles, el accidente por ahí urbano no tiene tantas consecuencias de gravedad, pero en cambio los incidentes en moto, por más que sean de traslado urbano, también por diversos motivos, tienen una incidencia mucho mayor de gravedad que ya vamos a desarrollar un poco. Esto es una estadística de un trimestre de llamados del 107 que rondan entre 300 340 llamados por incidentes vehiculares acá en la capital, ¿sí? Cerca de 1.000 tenemos en este trimestre, y del total de llamadas que nos ingresan al 107 vamos a ver que casi un 14% es motivado por este diagnóstico, ¿sí? O sea que tenemos una tasa de uso de las ambulancias y una activación del servicio de emergencia bastante elevada, ¿sí? Con todas las implicancias de costos que eso también genera, y también la necesidad de optimizar los recursos, ¿no?, para todas las asistencias que tenemos que hacer desde el 107, siendo esta algo potencialmente evitable, ¿sí? Son incidentes que todos son potencialmente evitables.
En cuanto a los grupos etarios, vemos que en los adultos jóvenes, en los adolescentes, se lleva la mayor proporción de incidentes viales y, como había mencionado recientemente, con todo lo que implica la carga de enfermedad que puede traer en forma crónica en las personas jóvenes que tienen toda una vida por delante, productiva, una vida familiar y un proyecto de vida que se ve dificultado para desarrollar o con la consecuencia del fallecimiento. ¿Sí? En los incidentes de tránsito en moto vamos a ver que si bien los pacientes pueden sufrir politraumatismo, o sea, tener varias áreas comprometidas en forma simultánea, la zona más frecuentemente afectada es la cabeza y de hecho el parabrisas, el paragolpe que decimos que nosotros que tienen las motos termina siendo la cabeza del usuario, ¿sí? De allí, en segundo lugar, también en grado de frecuencia está el compromiso de los miembros inferiores, pero bueno, cualquier parte del cuerpo puede verse comprometida, pero la gravedad que trae la cabeza la diferencia también, no solo en la frecuencia, ¿sí? Si nos vamos a los porcentajes, ubicaciones múltiples, politraumatismos, vamos a ver en un 35, cerca de un 35% de los casos, pero la cabeza y cuello le sigue en la frecuencia con un 25%. Y cada vez que hablamos de traumatismo de cabeza, no es lo mismo la persona que es portadora de un casco a la que no lo es, no es lo mismo la persona que tiene un casco de buena calidad y sujeto a la que no lo es, que de hecho un casco suelto puede ser inclusive motivo también de mayor lesión. El casco tiene la digamos, oportunidad de proteger de fracturas, ¿sí?, en nuestro cráneo, pero no así también las lesiones internas que nosotros mencionamos como contusiones. Recuerden que nuestro cerebro no es homogéneo, tiene diferentes estructuras, diferentes densidades, y ante un movimiento brusco, las fuerzas, digamos, de inercia pueden movilizar estas estructuras internas y generar lesiones, a veces por el choque interno con saliencias óseas dentro del cráneo, pero también un tipo de lesión que se llama lesión axonal difusa o daño axonal difuso, en la cual se desprenden las fibras en las interfaces, habitualmente sustancia gris y sustancia blanca, ¿sí? El casco, digamos, si no está cerrado, también nos expone a lesiones a nivel mandibular, y la columna cervical, no nos olvidemos que es una zona potencialmente frágil de lesión que puede ser también mortal o generar consecuencias de secuelas irreversibles y graves, ¿no?, como una cuadriplegia. Con respecto al RCP, toda persona debe ser entrenada en la realización oportuna y adecuada de un RCP. Todos podemos ser primeros respondientes, podemos tener un vecino, un transeúnte, un amigo, un familiar que requiere la asistencia, y si bien tenemos que dar alarma, aviso, a activar el servicio de emergencia a través del 107, es fundamental el inicio oportuno de las maniobras para poder elevar las chances de sobrevida en nuestros pacientes, ¿sí? La mayoría de causas, ¿sí?, en un adulto tienen que ver con la parada cardíaca, y de estas hay una arritmia que es la fibrilación ventricular, que está implicada en un elevado porcentaje, se habla cerca de un 70%, y de allí la importancia también de disponer de un DEA, de un desfibrilador externo automático. Nosotros recordemos que somos una ciudad cardioprotegida, en la cual en los sitios de mayor concurrencia dentro de nuestra provincia tenemos la posibilidad de encontrar estos elementos que inclusive están posicionados desde el celular y están adecuadamente identificados, y estos equipos nos permiten tratar en forma adecuada lo que es la fibrilación ventricular y poder revertir y salvar vidas. Así que bueno, también
todos tendremos que estar entrenados, que realmente estos equipos, al ser automáticos y dar instrucciones en español, nos permiten fácilmente poder asistir a nuestros pacientes sin grandes conocimientos, ¿sí? Por cualquier persona testigo de que sea el primer respondiente. Bien, en cuanto al traumatismo de cráneo, como había mencionado, está presente en un 25% de los incidentes en moto y tiene elevada mortalidad por las fuerzas, ¿no?, que aplican sobre la cabeza, y por ahí todavía por el mal uso o la falta de uso de cascos, ¿sí? Pero bueno, siempre estamos por ahí pendientes de los fallecimientos, estamos como con un contador de muertos, como en el COVID, pero la realidad es que no todo termina ahí. Hay muchos de estos pacientes que no fallecen en forma inmediata, pero pueden fallecer por complicaciones diferidas, pero también hay muchos pacientes que quedan secuelizados posteriores a un traumatismo cráneoencefálico grave, secundario a un incidente en moto, y como habíamos mencionado, en grupo etario que estamos totalmente productivos, con muchos por delante, planes, familia, trabajo, estudios, con todo un proyecto de vida que se ve totalmente modificado a consecuencia de este incidente, ¿sí? Y bueno, hay pacientes que pueden quedar con un deterioro cognitivo severo, hay pacientes que pueden quedar con focos sensitivos o motores, hay pacientes que pueden desarrollar después un cuadro de epilepsia postraumática, posaccidente, diferido, ¿no?, a veces en años o décadas, y bueno, y todo ese impacto que también lleva el tratar de reinsertar nuevamente una persona que quedó con secuelas a la vida cotidiana, que es un costo que es silente, pero es mucho más grande que inclusive la asistencia inicial del paciente, ¿sí? Lo que es la rehabilitación, lo que es el costo de tratamiento, lo que es el costo de cirugías correctivas, lo que es la terapia ocupacional y todo lo que esto implica, y muchas veces los pacientes no logramos recuperar al 100%, ¿sí? Bueno, las consecuencias de los incidentes de tránsito: por un lado vamos a tener los años perdidos de vida debido a la elevada mortalidad que pueden tener estos incidentes. También los años perdidos debido a la discapacidad. Recuerden que no todos mueren, pero muchos quedan discapacitados y a veces en forma permanente. Bueno, el deterioro, digamos, del impacto económico en la familia y en la sociedad. A todos nos toca en forma directa o indirecta estos costos que, bueno, que tenemos que tratar de afrontar. Y hay un costo que surge desde la asistencia inmediata, ¿sí?, lo que es la activación del 107, lo que es la internación en terapia, lo que son los procedimientos neuroquirúrgicos, lo que es el uso de prótesis, pero como recién mencionaba, el costo diferido que lleva en tratar de recuperar o reinsertar una persona que ha sufrido un incidente, a veces son años y muchas veces es mucho mayor que el costo inmediato, ¿no?, de la asistencia. Bien. Recuerden, estamos mencionando incidentes de tránsito. Todo esto no es algo fortuito, la mayoría de las veces, si no decir el 100%, son potencialmente evitables. Tenemos que tener una educación vial, toda la población, todos tenemos que tratar de corregir, de identificar errores. Tenemos familiares, tenemos hermanos, tenemos hijos, tenemos padres, tenemos amigos, que nosotros también podemos ser educadores. Si entre todos trabajamos al respecto de cumplir las normas de tránsito y poder transmitir y replicar, ¿no?, nuestra educación vial, todos estos números pueden verse totalmente modificados, ¿sí? Y todos podremos tener, digamos, muchas menos chances de sufrir un incidente vial con todo lo que acarrea esto. Así que les agradezco la invitación desde la Subsecretaría de Seguridad Vial, y bueno, desde la Central Operativa de Emergencia trabajamos diariamente
y lamentablemente una de las causas que tenemos de llamado frecuente de todos los días tiene que ver con esto, ¿no? Con los incidentes viales. Así que bueno, muy agradecidos por la invitación para tratar de demostrar la actividad cotidiana que hacemos desde el 107 en cuanto a la asistencia de los incidentes viales, ¿sí? Estamos acá con el licenciado Maximiliano Sonnenberg y bueno, yo soy el doctor Dardo Casas. Vamos a desarrollar, digamos, la temática y bueno, siempre estamos dispuestos para colaborar en esta ardua tarea, ¿no? De los incidentes viales que lamentablemente terminan siendo el pan nuestro de cada día y es algo que tenemos que tratar de modificar entre todos. Así que muy agradecidos.